Buenas tardes. Pues vamos a darle gracias al Señor por reunirnos de nuevo y vamos a comenzar con una oración. Invoquemos una vez más esa asistencia del Señor Jesucristo que nos ha hecho esta promesa. Yo estoy con ustedes hasta el final del mundo. Pero nos toca a nosotros apropiarnos esa palabra, gozarnos en su presencia, sentirla, disfrutarla, tocarlo de verdad a nuestro lado, acompañándonos en estas jornadas de espiritualidad en la que Él nos alimenta de una manera abundante, con la esperanza de que en nosotros haya frutos de calidad y frutos permanentes. Unámonos a aquellos apóstoles que tuvieron ese privilegio de acompañarlo en esta última semana de su actividad evangelizadora. Pidámosles a ellos que nos ayuden a estar prontos de verdad a la voz del Maestro, que cuenta con nosotros y que espera de nosotros esa generosa participación en las tareas que a cada uno nos ha encomendado siempre. Señor Jesucristo, dígnate pues hacerte presente entre los que estamos aquí, ansiosos de seguir tu camino. Danos fortaleza, alegría, generosidad y perseverancia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre Santísima, enséñanos a escuchar al Señor que nos dirige su palabra. Santos ángeles, aviven en nosotros el verdadero deseo de servir al Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Las confesiones van a ser entre 3 y 5 de la tarde, o sea que si quieren confesarse. Voy a pedir al Señor su santa palabra para que en el espíritu de su palabra vivamos esta reflexión sobre Getsemaní. Y el Señor me lleva a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, versículo 1. Dice: discurso de Pablo ante Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te da licencia para hablar en tu defensa. Y luego Pablo, accionando con la mano, empezó así su apología: tengo a gran dicha mía, oh rey Agripa, el poder justificarme ante ti en el día de hoy de todos los cargos que me acusan los judíos, mayormente sabiendo tú todas las costumbres de los judíos y las cuestiones que se agitan entre ellos, por lo cual te suplico que me oigas con paciencia, y en primer lugar, por lo que hace el temor de vida que observé en Jerusalén desde mi juventud entre los dos de mi nación. Es bien notorio a todos los judíos, sabedores son de antemano, si quieren confesar la verdad, que yo, siguiendo desde mis primeros años la secta más segura de nuestra religión, viví cual fariseo, y ahora soy acusado en juicio por la esperanza que tengo de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, promesa cuyo cumplimiento esperan nuestras 12 tribus, sirviendo a Dios noche y día. Por esta esperanza, oh rey, soy acusado yo de los judíos. Pues ¿qué? ¿Juzgáis acaso increíble el que Dios resucite a los muertos? Yo por mí estaba persuadido de que debía proceder hostilmente contra el nombre de Jesús Nazareno, como ya lo hice en Jerusalén, donde no solo metí a muchos de los santos en las cárceles, con poderes que para ello recibí de los príncipes de los sacerdotes, sino que siendo condenados a muerte, yo di también mi consentimiento. Y andando con frecuencia por todas las sinagogas, los obligaba a fuerza de castigos a blasfemar, y enfurecido más cada día contra ellos, los iba persiguiendo hasta en las ciudades extranjeras.
En este estado, yendo un día a Damasco con poderes y comisión de los príncipes de los sacerdotes, siendo el mediodía, vi, oh rey, en el camino una luz del cielo más resplandeciente que el sol, la cual con sus rayos me rodeó a mí y a los que iban juntamente conmigo. Y habiendo todos nosotros caído en tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro empeño es para ti el dar coces contra el aguijón. Yo entonces respondí: ¿Quién eres tú, Señor? Y el Señor me dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, pues para esto te he aparecido, a fin de constituirte ministro y testigo de las cosas que has visto y de otras que te mostraré, apareciéndome a ti de nuevo. Y yo te libraré de las manos de este pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío, a abrirle los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios, y con esto reciban la remisión de sus pecados, y tengan parte en herencia de los santos mediante la fe en mí. Así que, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Antes bien, empecé a predicar primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por todo el país de Judea, y después a los gentiles que hiciesen penitencia y se convirtiesen a Dios, haciendo dignas obras de penitencia. Por esta causa, los judíos me prendieron estando yo en el templo e intentaban matarme. Pero ayudados del auxilio de Dios, he perseverado hasta el día de hoy, testificando la verdad a grandes y a pequeños. Palabra de Dios. Señor. Entonces, la invitación es a vivir esta experiencia de Getsemaní con ayuda del Espíritu Santo. Aquí don Julio con mucho cariño nos trajo este cuadro. Pues sería bueno mirarlo por un momento para que nos coloquemos en ese lugar. Y les voy a compartir a ustedes, primero que todo, una experiencia que yo he tenido en estos últimos meses de misión directamente con la Eucaristía, con la adoración al Santísimo. Hay algo importantísimo para descubrir en respecto a la Eucaristía y respecto a Getsemaní, y esto es lo que el Señor me ha mostrado últimamente. Resulta de que nosotros nos reunimos alrededor del Santísimo y nos reunimos alrededor del misterio de ese sacramento tan grande que es la comunión, donde nosotros vamos a recibir la Eucaristía. Miren ustedes lo que pasa aquí tan extraño. Siendo buenos católicos, teniendo todas las intenciones del corazón de uno crecer espiritualmente, de serle fiel al Señor, de descubrir más de Dios y de superar más de nosotros, de nuestra humanidad, y de despertar más amor al prójimo, a Dios. Y sin embargo, es muy común de que la gran mayoría de los católicos son muy ignorantes de la Eucaristía, ¿cierto? O sea, hay muy poco conocimiento profundo de lo que es la Eucaristía. Yo creo que las gracias que este año recibimos de referente a eso son inmensas, porque el Señor nos está dando este alimento. Precisamente al terminar las actividades de la mañana hablaba yo con esta pareja que está aquí sentada aquí al frente de nosotros, y hablábamos precisamente de eso, que si el Señor nos está dando este alimento tan grande en este año, debe ser por algo, ¿cierto? Cuando reúnen al ejército para alimentarlo con extra comida, es porque lo van a mandar ¿para dónde? ¿Cierto? Para la batalla. O sea que si a nosotros nos reunieron este año para darnos todas estas gracias, indulgencias plenarias, el año de la Eucaristía que trae todo este beneficio de una compenetración en el misterio eucarístico en una forma especial. Si nos están dando todo esto, esto no es simplemente porque somos tan buenos niños que el Padre nos está premiando. Es porque nosotros estamos siendo llamados a una batalla impresionante que nos viene encima, y por eso nos están alimentando. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay que realizar esta reflexión en el misterio de Getsemaní. El Señor está en el tabernáculo de la parroquia. Bueno, nosotros sabemos de que el Señor, ese sacrificio del Cordero que queda vivo en la Eucaristía, continúa en su cuerpo místico viviendo los dolores de la pasión. Por eso San Pablo dice: en mí
se termina de completar lo que falta por completarse en el cuerpo místico del Señor, en los dolores de Cristo, su vida del cuerpo místico. Y yo completo eso, dice San Pablo. Está hablando por todos nosotros. ¿San Pablo quién es? Pues es otra figura del cuerpo de Cristo, de la cual somos nosotros parte. Por lo tanto, San Pablo habla por todos. En nosotros se completa también lo que falta de completarse en los dolores de Cristo en su cuerpo místico de la iglesia. Entonces, el tabernáculo representa un territorio de almas. Ese tabernáculo de San Norberto, donde nosotros pertenecemos, en particular en esta casa, recorre un territorio de almas. La diócesis geográficamente está determinada por determinada cantidad de territorio material, pero también ese territorio material tiene un territorio espiritual, almas. Las almas son las que lleva Jesús en sus espaldas en ese tabernáculo. Jesús está ahí y a veces la gente se pregunta ese misterio tan grande de Jesús ahí encerrado y esto que es tan raro y el tabernáculo y todo esto, pero la realidad es que ese es el cuerpo místico del Señor, este es el centro de nuestra fe y ahí está Jesús llevando el peso de todas las almas de esa parroquia. Ahora, no son solamente los católicos, son toda alma, toda alma de la parroquia, o sea, todo el territorio. O sea que la iglesia no solamente cubre aquel bautizado y aquel que va a misa y aquel que pertenece a la iglesia ahí físicamente también, sino que cubre todas las almas de ese territorio y por eso está la parroquia ahí. Entonces, si eso es así, y ese territorio de almas es un territorio específico para ese sagrario, ese tabernáculo, entonces tenemos que encontrarnos con la realidad. Si Jesús allí recibe el peso de todas las almas, entonces ¿eso qué es ahí? Eso es nada menos que Getsemaní, porque ahí está Jesús arrodillado ante el Padre Celestial, sudando sangre por todas las almas que se van a condenar y los que están en camino a perderse. Eso es lo que pasa en ese sagrario. Entonces, nosotros cuando vamos a visitar al Santísimo, mucha gente se preocupa de muchas cosas. Hay gente que lleva 50.000 oraciones y se las hacen todas como un, cierto, así, cantadas, rezadas. A veces son hasta imprudentes con la gente que está ahí. Y bueno, y después de que terminan todo eso no saben qué hacer. Les cuesta mucho trabajo el silencio del sagrario. Ese silencio de Jesús en el sagrario es Getsemaní. Jesús nunca regresó donde los apóstoles que escogió para estar tan cerca de él que estaba a un tiro de piedra, como dice el Evangelio. No los escogió para que estuvieran haciendo un escándalo allá donde estaban sentados. Los escogió para que estuvieran ahí apoyándolo a él en silencio. ¿Y cómo lo apoyaban a él? ¿Cómo se apoya a Jesús? Mire, si nosotros leemos la historia de Lot, vemos ese diálogo entre Dios y Lot donde se dice, si un solo justo salva la ciudad, un solo justo. Entonces, ¿qué sucede con esa parroquia en específico? La parroquia, Jesús, ante el Padre Celestial, pide un testigo, alguien donde Jesús pueda llevar un justo, que esté presente ante el tabernáculo para presentárselo al Padre por la misericordia de todas las almas de ese territorio, de esa parroquia. Por eso que es tan importante pertenecer y reconocer a dónde pertenecemos, porque hay gente que no tiene parroquia, son como gitanos, ¿cierto? No tienen ni idea quién es el párroco y ni les interesa, y si van no les gustó la nariz del párroco o cómo predica o alguna cosa, ni vuelven, ¿cierto? Porque están buscando son la superficialidad de su vida, la vanidad y todas esas pretensiones espirituales, que son pretensiones religiosas. Hay cantidad de gente que está buscando el sacerdote más santo para confesarse. Y si supieran el error tan grande que es eso. Si uno recibe un sacerdote santo para confesarse, qué bendición tan grande de Dios, ¿cierto? Pero imagínate, si usted quiere salir de todos los demonios de su vida, pues confiese con el sacerdote más malo que hay en el parque, porque de todas maneras es un golpe más duro para el demonio. Que uno le va a confesar los pecados a un sacerdote que está peor que uno, pues que imagínese la gracia. Es un acto de humildad todavía más grande que el uno irse a confesar con el santo. Ahora, es importante descubrir esto. Nosotros, como dice el Señor, no es lo que se está sacrificando en el altar, ni es el pedazo material del altar, sino que nosotros es a quién le estamos ofreciendo el sacrificio, a quién, y quién es el rey del sacrificio y dónde va todo lo que hacemos nosotros, va es hacia Dios. Entonces, el mismo sacerdote que es el instrumento de Dios, no es ni siquiera el sacerdote mismo lo que estamos buscando nosotros en la confesión,
sino el Espíritu Santo, el perdón. Por eso es que en la parroquia empieza ese Getsemaní. Miren que Jesús le pide a los apóstoles que lo acompañen. Necesita esos testigos, les dice, no se duerman porque caen en tentación. En otra parte, en otro evangelio se dice, no se duerman porque serán probados, puesto en la prueba. ¿Quién los prueba? ¿Quién prueba? El demonio. Dios permite la prueba, pero nosotros somos probados por el carcelero los prueba. Él es el que viene, cada milla que recorrimos a Dios, Él nos llama cuentas, cada milla. Por eso nosotros vamos pasando hacia Dios por entre el territorio del destierro. Por algo se llama esto el destierro, porque es un territorio de destierro. Y en el destierro hay carcelero. Están los guardianes uniformados de cárcel y todo. Por donde uno pasa le están preguntando para dónde va, qué está haciendo, cómo así, que voy para donde Jesús. Ah, sí, de verdad. Y es que usted le pertenece a Él. Ah, sí. Entonces vamos a ver, credenciales, muéstreme todo. Así es el camino del Espíritu, sin exagerar. Cuando nosotros vamos por un territorio, como cuando se viajaba por entre la vieja Unión Soviética, no sé si a alguno de ustedes le tocó viajar por entre los territorios comunistas, o si alguien ha estado en un país comunista. De todas maneras, nosotros no estamos muy lejos de eso acá con la inseguridad que hay. La policía está por todas partes y de pronto a uno lo paran, le preguntan y le hacen cosas. Y bueno, el caso está que no es muy diferente el territorio espiritual al territorio material cuando se vive en un país inquisidor donde hay problemas de seguridad y todo. Es lo mismo, ¿no? Resulta de que cada paso que da uno hacia Jesús, los carceleros le llegan a pedirle cuentas, identificación, miren a ver si está al día en la identificación. O sea que la identificación, para que esté al día, la identificación espiritual se llama obediencia, esa es la cédula. La cédula del Espíritu se llama obediencia. Esa la pide el diablo en cada esquina. A la cédula, ¿cierto? A ver, ¿en qué va? Porque en el momento que uno vaya en desobediencia no puede pasar por ahí, porque le pertenece a él. Cuando uno está en desobediencia, ¿cómo va a progresar? No puede pasar por ningún lado porque le pertenece al carcelero. Está ahí. Entonces, el resultado de reconocer a Getsemaní en el tabernáculo y saber que Jesús está allí, Él escoge los apóstoles. Nosotros sabemos que esos 3 apóstoles que fueron los mismos que escogió para la transfiguración. Después, más adelante, creo que en estos días, en algún momento, se está hablando de esos 3 apóstoles en específico. Mañana, a las 9:30 de la mañana, San Pedro, San Juan y San Santiago. Es una reflexión que voy a hacer sobre esos 3 apóstoles, porque hay un misterio muy grande en esos 3 apóstoles. Porque de los 12, ¿por qué esos 3 escoge el Señor que lo acompañan en esos misterios tan grandes como Getsemaní y luego también en la transfiguración? Los tiene a los 3. Y no solamente en eso, Él los reúne siempre en diferentes formas. Entonces, si nosotros entendemos que la llamada de Jesús a esos 3 apóstoles es para que estén despiertos, para que no se duerman y para que oren, ¿cierto? Para que oren. Entonces, ese es el sentido de Getsemaní. Nosotros sabemos de que el Evangelio no se puede concebir a no ser de que nosotros lo hagamos caminar en nuestros propios huesos, porque de lo contrario se convierte en histórico, teológico. Y hay gente que habla hermoso, predica hermoso, pero no camina como predica como los fariseos, ¿cierto? Son palabras nada más. Y hay gente que se la pasa yendo a cuánto sermón hay disponible, a cuánta conferencia hay todo, pero salen de las conferencias y nunca hacen nada de lo que oyeron, jamás. Entonces, no se trata de saber y conocer las cosas de Dios, se trata de vivirlas. Y para vivirlas nos toca a nosotros hacer lo que los apóstoles no hicieron en Getsemaní. Ahora, ¿por qué los apóstoles se durmieron? ¿Por qué se durmieron? Se durmieron muy sencillo. Perdón. Se durmieron nada menos porque todavía no habían recibido el Paráclito. Por eso, no tenían la fortaleza espiritual para aguantarse la presión del diablo que les puso para dormirlos. Porque el diablo sabía que si ellos se quedaban despiertos era mucha más fuerza que recibía Jesús. Y en ese momento el diablo estaba en su último golpe porque estaba ya, los llevaban a la derrota final. Entonces, ¿qué sucede? ¿Paráclito es fortaleza espiritual? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Resulta que, miren que el Señor le decía a los apóstoles, yo me tengo que ir para poder que venga el Espíritu que les va a enseñar todas las cosas que necesitan saber. Bien se les va a enseñar todas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Los apóstoles no habían recibido el Espíritu Santo todavía.
El Señor en varios pasajes vemos que les soplaba y les daba el conocimiento de alguna cosa. Como cuando Él resucitó, que los sopló en un momento cuando le apareció y entendieron la Escritura, entendieron una cantidad de cosas. Pero esos eran momentos de gracia que recibían. Jesús les soplaba cosas, ¿no? Pero ellos todavía no habían recibido que tenía que consumarse ese misterio de la muerte de Jesús y la resurrección. Entonces nosotros no tenemos excusa. Nosotros sí recibimos el Paráclito ya. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Nosotros no podemos, ¿cómo vamos a hacer los que nos dormimos? Nosotros no podemos hacer eso. Entonces, ¿qué sucede? Primero que todo, lo más importante para uno encontrar a Getsemaní es localizarse en la parroquia de uno. Ese es Getsemaní. Miren cómo es Getsemaní de complicado. Primero que todo, es el comienzo de un calvario impresionante. Una persona, en el mundo en que vivimos hoy, y en la iglesia que nos tocó vivir a nosotros, nos encontramos con fenómenos gigantescos que nos dan ganas de llorar, en muchos casos. Ahí pasa lo siguiente. La parroquia suya le tocó de pronto un sacerdote que está bien confundido. Tiene clases de yoga en el sótano de la iglesia, de pronto hasta novia tiene o novio, porque cualquier cosa puede pasar, ¿no? O puede ser una persona bien dura, bien cerrada, que no le gustan los carismáticos y que si alguna persona le dice alguna cosa a la Virgen los saca corriendo y pasan cosas así en las parroquias. O de pronto el sacerdote es muy buena persona pero no tiene autoridad y entonces 2 o 3 señoras manejan la iglesia. Entonces es un infierno la iglesia porque todo el mundo manda menos el sacerdote. Y bueno, yo les puedo nombrar 1.000.000 de problemas de la iglesia, ustedes lo conocen todos, no necesito decirlos, pero estoy poniendo como ejemplos esto. Cuando nosotros tenemos un sacerdote santo y la iglesia florece en el Espíritu y hay baños de gracias por toda parte y la gente se renueva y se sana y hay cosas maravillosas pasando en esa parroquia, esa sí que es una prueba bien difícil. Porque generalmente, después del sacerdote santo que cumpla su periodo que Dios le dio, en algunos casos son 7 años, 20, 30, 40, hay sacerdotes que están hasta que se mueren en una iglesia, no importa. El caso es que el tiempo que esté el sacerdote ahí santo, con toda esa renovación espiritual tan inmensa, cuando se va el sacerdote, llega el diablo con la prueba. Se caminaron todas esas millas en santidad, se sanaron todos, están todos elevaditos y están todos santificados. Vamos a ver qué es lo que tienen acá. Y les traen un sacerdote bien acabado, un sacerdote que tiene todos los problemas posibles. Entonces ahí viene la prueba. Entonces, ¿qué van a hacer con la santidad que recibieron? ¿Qué van a hacer? ¿Van a ser capaces de amar a ese sacerdote? ¿Van a ser capaces de perdonarlo? ¿Van a ser capaces de apoyarlo? ¿Van a ser capaces de orar por él para que se convierta? ¿Van a ser capaces de aceptarlo exactamente como es? Si no lo hacen, pierden todas las gracias que recibió esa parroquia en el tiempo de santidad del sacerdote que llegó bueno, el sacerdote fiel. Imagínense en eso. Nosotros tenemos que pagar con las gracias que recibimos, entregarlas en amor al prójimo. Tenemos que entregarlas. Entre más Dios nos da, más nos exige. Porque es obvio, ¿no? Es natural. Esa es la ley de Dios. Al que más se le da, más se le exige. Entonces, ¿qué pasa con el Getsemaní? La parroquia. Para poder estar paradito en ese Getsemaní, listo para decirle al Señor: Jesús, aquí estoy contigo, para llevar encima el peso de tus intenciones, porque yo no las conozco, pero si tú sí las conoces. Tú sabes quién está listo a suicidarse en este momento en el territorio de esta parroquia. Tú sabes quién está listo a cometer un pecado espantoso, quién sabe de qué. Tú sabes quién es aquel católico que está mirando para acá y no viene nunca a la iglesia ni le interesa ya. Tú sabes todo esto que está sucediendo en la parroquia, en el territorio. Jesús conoce a cada alma y les duele cada una. Hay unas cuantas que lo alegran y lo apoyan, pero son muy pocas. Entonces, cuando uno va a Getsemaní y reúne a Juan, a Santiago y a Pedro, pero los reúne no para dormirse, sino que los reúne para reparar por el sueño de ellos y para hacer la tarea de uno, la tarea del apóstol, estar allí de verdad. Entonces, en ese momento es cuando nosotros encontramos que la parroquia es el tesoro más grande que tenemos nosotros. Primero porque si uno entiende la obligación que tiene con su parroquia, entonces en ese momento queda fiel apóstol de Getsemaní. Ya quedó fiel, sin importar cómo se está portando el párroco, sin importar qué clase de feligreses hay allí,
Si hay gente muy cansona, muy horrible, esto y lo otro, eso no es problema, porque fíjese que en el Evangelio, paso por paso, nos encontramos nosotros con estas calamidades humanas, como los mismos apóstoles tratando de pensar quién iba a ser el primero, quién es el segundo. El uno quería que a la izquierda y a la derecha, mandan a la mamá para que pida eso, y hay cantidades de desastres humanos al lado del Nazareno, después de que ellos veían milagros y milagros y milagros al lado de ellos ahí, y sin embargo seguían pidiendo cosas absurdas y todo. Y esa es nuestra iglesia. Nuestra iglesia está formada de una humanidad imperfecta, llena de pecado. Por eso es que Jesús no escogió 12 santos y 12 hombres perfectos. Escogió 12 apóstoles ignorantes, llenos de toda clase de problemas, para que nos diéramos cuenta que no somos nosotros los que hacemos nada, nada. Y que a través de nosotros no es nuestra racionalidad la que habla cuando hablamos en el nombre del Señor, sino el mismo Espíritu de Dios. Y ahí es donde se glorifica Dios en toda su magnificencia, todo su poder en la miseria nuestra. Entonces, para empezar, la vida de la parroquia se comienza cuando nosotros nos convertimos en verdaderos apóstoles de Getsemaní, que es entrar al huerto y no estar pendiente de para dónde se fue Julio, Armando y Julieta, para dónde están, sino que es que yo estoy ahí para acompañar al Señor, sin importar si los otros están haciendo horrores alrededor en el huerto, en ese huerto de Getsemaní. Porque vamos a encontrar que en ese huerto, cuando usted entró a acompañar al Señor en todas sus intenciones como testigo ante el Padre Celestial de ese territorio de almas donde uno fue escogido a pertenecer, si uno entró ahí, tiene que entrar ahí solo. El problema es que la gente en las parroquias no entra nunca sola a la parroquia. Siempre entra y se lleva por delante toda la curiosidad que lleva de toda la gente que está alrededor. Le tiene que ver cómo está comulgando aquel, y de esto y lo otro, y está mirando todo. Y el sacerdote parece que no consagró hoy bien, porque ese sacerdote tal cosa, esa homilía tan rara. Siempre hay toda esa cantidad de cosas, porque la persona no está ahí en Getsemaní. Está metido en el Getsemaní de su vanidad, de su amor propio, donde está el juez. Está todos esos enemigos del alma, que son todos esos vicios que tenemos humanos, que vamos es a acompañarnos de la miseria, pero no a darle compañía al amor verdadero que es Jesús. Entonces, encontremos nosotros esto. La parroquia, el sentido de la parroquia en nuestra vida católica es el comienzo de una verdadera entrega a ese Calvario del Señor. Es el comienzo donde nosotros podemos caminar con el peso del pecado del mundo con Jesús por ese Calvario para poder morir a nosotros mismos. Lo que yo les decía antes de terminar la última charla. Qué difícil que es uno descubrir si verdaderamente nosotros estamos sintiendo amor por los demás ya. Si estamos sufriendo por lo que los demás sufren. Qué difícil, porque es que nos podemos engañar facilísimo. Uno puede decir, ay, voy a orar por doña Susana que tiene tantos problemas, y ora, pero verdaderamente uno está sintiendo el dolor de doña Susana y sabe que lo preocupa a uno, lo tiene preocupado. Porque mire, las madres se preocupan por los hijos, pero ¿sabe qué? Que muchísima cantidad de madres se preocupan por los hijos para ellas no sufrir, porque las van a hacer sufrir. Entonces por eso se preocupan, no quieren sufrir. Entonces otras madres buenas se preocupan por los hijos de verdad, porque no quieren que los hijos se vayan por un camino equivocado y se pierda el alma, ¿cierto? Se pierde el alma. Eso es una madre santa. Pero muchísimas madres se disfrazan de amor de madre con una cosa, con vanidad, con pura vanidad humana. No quieren que les pase nada, ¿saben qué? Para que no tengan que pasar un momento horrible. O sea, es para no tener dolor, para no sufrir, por eso. Pero no es porque lo que le pasa a los demás. Entonces, mucha gente se preocupa de lo que le pasa, de que no le pase nada a nadie para no sufrir ellos, nada menos. Entonces, ese es un amor que nada tiene que ver con Dios. Es un amor humano. Y ese amor no está en Getsemaní. Lejos está de Getsemaní, porque ese tipo de amor no pertenece al dolor de Cristo, a la sangre que suda por las almas que se están perdiendo. No pertenece allí. El único amor que pertenece en Getsemaní es el amor por el prójimo. Porque entonces Jesús, ¿qué está haciendo en ese tabernáculo? Está sintiendo el dolor de la perdición de todos los pecadores que no están arrepentidos, que no quieren aceptar a Dios, o que lo ignoran o que lo desconocen. Uno de cualquiera de esos ejemplos. Entonces nosotros tenemos que entender bien dónde pertenecemos. Si no tenemos un sentido de pertenencia espiritual, porque mire que casi todo el mundo tiene un sentido de pertenencia material, y es más, la psicología moderna dice, si usted no tiene sentido de pertenencia, usted está desequilibrado,
Por eso, por ejemplo, los americanos produjeron esta psicología del patriotismo americano, que les da todo ese fanatismo en el cual se llevó al extremo de ya tener abusos muy grandes con la humanidad en el mundo entero, porque se cree lo más grande del mundo y ya no se puede, porque es que eso no es así. Yo no soy el dueño de la tierra, nadie lo es. Eso es lo que le pasó a los romanos, y le pasó a los egipcios, a los babilonios, todo. El momento que uno llega a ese tipo de poder, se cae, se cayó, porque esa es la soberbia humana. Nosotros no podemos llegar al punto de decir ese tipo, de tener ese tipo de bandera. Tenemos que desaparecernos realmente para encontrar nuestro sentido de pertenencia espiritual, porque el sentido de pertenencia material lo debemos tener tan solo en nuestros deberes y obligaciones, nada más. Ese es el sentido material. ¿Cuál es el sentido de pertenencia que usted debe tener en este territorio material que tiene, en su vecindario, en su casa, en su familia? Su responsabilidad. Eso debe ser, pero no la casa, el objeto material ese, o el carro, o el dinero, o las ambiciones, o el presidente que más le conviene porque más plata le va a producir. Esas cosas son un sentido de pertenencia equivocado. Ahora, eso no quiere decir que uno no debe respetar las instituciones humanas y que uno no debe luchar por el bienestar del pueblo y que uno no debe ser responsable con las posesiones materiales. No es eso, porque no lo vamos a entender mal. Pero lo importante es que debemos empezar con el sentido de posesión espiritual. Y el sentido de posesión espiritual comienza para nosotros los católicos con el descubrir a dónde pertenecemos. Uno pertenece a la parroquia que le dieron. ¿Dónde vive usted? Usted pertenece a esa parroquia, no se lo olvide. Entonces, ¿qué pasa? Esa alma suya está en ese tabernáculo, allá está. La prueba está que esto es lo que yo he aprendido del Señor. Cuando usted, cualquier oración que usted eleva al cielo desde su casa, o desde cualquier lugar donde esté, siempre que la haga, envíela al tabernáculo de su parroquia, así esté fuera del país. Mándela al tabernáculo de su parroquia, porque ese es su batallón, allá pertenece. ¿Qué hace usted con el diablo? Lo manda para allá, para que el Señor le ordene su destino también. Así es como usted se exorciza. Tiene un hijo y el hijo está mal, usted se arrodilla. Si usted está en obediencia, digo yo, si está en desobediencia, el diablo que le va a obedecer, si usted pertenece a él. Pero si está en obediencia, usted manda al demonio a que se vaya, lo exorciza de donde esté haciendo daño en su familia, en usted. Usted tiene toda la autoridad. ¿Y a dónde lo manda? A los pies del sagrario suyo, de su parroquia. Pero ¿sabe qué? Si usted es el católico que no tiene parroquia, porque anda por todas partes como un gitano, ¿para dónde va a mandar el diablo? No tiene para dónde mandarlo. Se va a burlar de usted. ¿Para dónde? Usted no tiene para dónde mandarlo. Ahora, hay que entender bien esto. Miren, no es un accidente de que nosotros tengamos una jerarquía eclesiástica. La jerarquía eclesiástica tiene una posición perfecta con la jerarquía divina. Nosotros tenemos 9 coros angelicales, nosotros tenemos toda clase de jerarquías divinas, ¿cierto? Que es lo que Dios ha organizado perfectamente en el cielo. Todo lo que es ya la salvación eterna, el culmen de toda gracia está en jerarquía, perfecta jerarquía. Y es militar, absolutamente militar. Por eso nosotros en la tierra estamos en una jerarquía. Y entonces, para entender Getsemaní con claridad, tenemos que entender ese tabernáculo, pero tenemos que estar localizados en él, muy organizados como soldados. Y por eso, para que Jesús reciba de nosotros la presencia del apóstol en el huerto de los olivos, nosotros tenemos que ir al lugar donde pertenecemos, ahí. Y mire que va a doler, porque muchísima gente en el día de hoy, en la vida que vivimos hoy en la iglesia, muchísima gente no se soporta a su párroco. Muchísima gente no se soporta a la gente de la iglesia, donde están, donde pertenecen, y prefieren irse para otra, porque en la otra está el sacerdote más simpático, tal vez el más caritativo, de pronto hasta más santo, y quién sabe cuántos dones habrán allá, y esto y lo otro, y allá también va mi abuela, y no sé cuántas cosas. Bueno, el caso es que eso no quiere decir que nosotros no podemos ir a otras iglesias, pues claro que sí, y uno puede también hacer obras en otras iglesias, y uno puede hacer toda clase de ministerios y misiones en todas las iglesias del mundo, donde quiera, pero lo importante es saber a dónde pertenece, Entonces, al entender bien el sentido de pertenencia espiritual, estamos entendiendo bien la obediencia, y al tener la obediencia clara, entendemos el poder que Dios nos dio eucarístico. Si nosotros tenemos el vestido eucarístico bien colocado dentro de nuestro corazón,
Con ese vestido eucarístico derrotamos gigantes del infierno, gigantes, porque no hay un solo demonio, por grande que sea, que se pueda resistir la fuerza que llevamos en Cristo nuestro Señor, cuando realmente somos soldados activos, vivos en la fe y completamente centrados en la obediencia. No hay quien lo tumbe, nadie lo puede tumbar. No hay ningún poder en la tierra que lo pueda superar. Y una persona así jamás está buscando beneficios materiales, porque ya tiene la gracia del Espíritu. La gracia del Espíritu lo desocupa de sí mismo y se le acaban todas las ansiedades y los deseos desordenados. Todas estas necesidades que uno tiene creadas por esta sociedad consumista donde vivimos. Mire que hay gente que deja de tener necesidades materiales, por decir algo entre comillas, y se vuelve muy religiosa, muy espiritual. Pero ¿sabe por dónde entonces empieza a tener las ambiciones? Empieza a tener las ambiciones religiosas, las ambiciones espirituales. Hay gente que se va para la iglesia y se volvió un apóstol activo en la iglesia y empieza a buscar poder en la iglesia y a ver cómo busca la atención. Y entonces, y si no lo atienden, no le paran bolas y no le dan lo que quiere, ¡hoy! El lío que hay. Ese es el que va a calumniar al sacerdote, el que va a perseguir a los líderes que habían ya en la iglesia, el terror de la parroquia. Y esto es lo que sucede cuando se cambian los papeles, de que nosotros dejamos las cosas del mundo, nos metemos en las cosas de Dios y terminamos siendo peores que fariseos, porque entonces nos vestimos de religiosidad y estamos completamente vestidos de esa religiosidad, pero el corazón nuestro no está en la obediencia, y hay un desorden en todo sentido en el ser humano, y se le nota en la cara de esa persona. Uno sabe que hay cosas que no se pueden ocultar. El rostro nuestro, mire, la juventud oculta muchas cosas. La belleza, la lozanía de la juventud puede ocultar cantidades de maldades y cantidades de cosas horribles humanas. Pero cuando esa juventud se acaba y se pierde toda esa lozanía y toda esa gracia de esa juventud, nada se puede ocultar. Mire, la cara de uno marca todo lo que uno es. Uno lleva en la cara marcado la obediencia o la desobediencia. Se le ve en todo al ser humano. Eso es imposible de no verse. Nadie lo puede ocultar. Nadie. Y no hay cirugía plástica para eso. Olvídese. Entonces, si lo puede ver uno que es un humano limitado, lleno de toda clase de limitaciones, imagínese si no lo podrá ver el diablo, si no lo podrán ver los ángeles de Dios, si no lo podrá ver el mismo Dios que nos creó. Por eso nosotros no podemos engañar a Dios, ni en realidad, ¿sabe qué? No podemos engañar a nadie cuando se trata de las cosas del Espíritu, porque no hay forma de engañar. Uno puede engañar a la humanidad con cosas materiales, uno puede robar, puede meter mentiras para sacarle ventaja al otro, una persona le puede ser infiel a su esposo o esposa o al novio o a los hijos o a mamá y hacer desastres así, pero esos son engaños temporales, del mundo temporal. Pero engaños espirituales, olvídese, porque eso no se puede. El engaño espiritual sería: usted es una persona católica y entonces llega un gran predicador y este gran predicador le cuenta una cantidad de historias y se lo lleva a la iglesia católica y le mete una cantidad de mentiras y usted se va. Usted cree que lo engañaron. A usted no le engañaron. Lo que pasa es que usted estaba tan desnutrido por no alimentarse espiritualmente que se lo llevó el enemigo, se lo llevó, porque usted no estaba preparado. Eso es lo que le pasa al muchacho que se sale de la casa de noche, no tiene la edad para defenderse, no tiene permiso de los papás y se lo lleva un vicioso por allá y le hace daño, o quién sabe cuántas cosas lo mete, ¿cierto? Porque se fue en la noche a aventurar en cosas que no debía hacer. Y eso le pasa. Yo le digo a la gente, antes de nosotros ser ecuménicos debemos ser católicos primero. Porque una persona que no es católica de verdad, no conoce su doctrina y su fe, se lo lleva un protestante o cualquier secta facilísimo, porque le enredan la cabeza enseguida. ¿Y qué sucede? El sentido de Getsemaní tiene que especificarse en nuestro corazón directamente en lo más sencillo de todo. ¿Qué hace Jesús en Getsemaní? ¿Qué es lo que hace Él ahí? Y miren que después de la última cena, hay algo muy importante para entender en lo que empieza a suceder allí. Pedro promete que nunca haría nada contra Jesús y todo. Jesús le dice ahí mismo: usted me va a negar 3 veces y todo esto. Y dice: usted no sabe ni lo que hablan, no saben nada de lo que hablan. Después Jesús le dice a Pedro algo que no se nos olvida. Yo siempre repito esto en casi todas las charlas porque es algo definitivo y el Señor siempre me lo ha puesto de corazón como algo que debemos siempre tener en cuenta. Jesús le dice a Pedro: Pedro, Pedro,
Satanás ha pedido permiso para tentarte. Y yo le pedí al Padre que te diera fortaleza para no perder la fe. Miren que todo esto está pasando antes de llegar a Getsemaní. Es la preparación para el huerto. Ahora, ¿qué sucede con nosotros en nuestra parroquia relacionado con el Getsemaní nuestro? Porque nosotros no podemos dejar esta visión de Getsemaní en un momento histórico. No lo podemos dejar ahí. Tenemos que llevarlo a nuestro corazón y hacerlo vida, para que no ser simplemente estos camarones dormidos que están pasando a través de la historia de la humanidad con una religión heredada que nunca llegó a penetrar nuestra sangre, que nunca llegó a penetrar nuestros huesos y que no camina con nuestros músculos y sentidos, instintos, razón, no camina por ahí. Simplemente es una simple información heredada. Entonces, para nosotros encontrar el misterio de a cómo se va llegando a ese Getsemaní, cómo Jesús nos va llevando hasta allá, encontremos esta revelación. Jesús anuncia ya esa fuerza de Satanás tan inmensa que nos va a caer encima a todos, tan grande. Dice, Satanás pidió permiso. Ahora, caigamos en cuenta de esto. Jesús es Dios mismo. Y Él y el Padre lo predicó. ¿Cuántas veces lo dijo Jesús? El Padre y yo somos uno. Él está en mí, yo estoy en Él. Cuando Él dijo, Satanás le pidió al Padre permiso para tentarte, ¿qué estaba diciendo? Me pidió permiso a mí también, ¿cierto? Porque si Él está en el Padre y el Padre en Él, entonces que Él no oyó cuando Satanás le preguntó al Padre. Pues claro que sí, si Él es parte de una Trinidad, un solo Dios. Entonces, ¿qué sucede? Jesús no le dijo a Satanás, uy, no, a Pedro no. ¿Cómo se? Pedro, ese es mi apóstol preferido. Además, voy a fundar la iglesia sobre él, no lo toque. Nunca dijo eso. Entonces, imagínense en esto. Si a Pedro, Jesús mismo que estaba con él ahí, no le dijo a Satanás que no lo agarrara del pelo como lo agarró, ¿qué será de nosotros? Entonces por eso tenemos que saber esto. Nosotros todos somos probados en cada paso que damos. ¿Y quién pide permiso? El diablo pide permiso, aunque suene absurdo. Fíjense que hay gente que esto le suena totalmente absurdo, pero es que esto está revelado. Esto no es una cosa que me estoy inventando yo acá. Esto está escrito. Y váyase al Antiguo Testamento y usted encuentra esto desde el libro de Job. Cuando Dios está sentado y vienen sus hijos. ¿Y a quién llama uno de sus hijos? A Satanás. Llegó, que vinieron sus hijos y también llegó Satanás. O sea, uno de sus hijos. Porque es una criatura, ¿cierto? Dios la creó. Y ahora, ¿y qué le preguntó Dios a esa criatura hija de él? A un hijo malo, pues al hijo calavera, ¿cierto? Le pregunta que por dónde estaba, que por la tierra, que si vio a mi hijo Job, a mi hijo preferido. Nosotros sabemos lo que le dijo, ¿cierto? ¿Y qué sucedió ahí? Le dio permiso para ir y hacerle lo que uno no se puede imaginar todo lo que le hizo, ¿cierto? Fíjense que esta es la vida de todos nosotros, no se van a engañar. Esta historia no es escrita para los que están acá. Esta historia fue escrita para todos nosotros. Esta es la historia de un alma, el alma de cada uno de nosotros. Esta es la historia. O sea que uno tiene que darse cuenta que nosotros tenemos que vivir toda la revelación bíblica en nuestra vida particular, toda, enterita. Nosotros vivimos el Adán porque lo tenemos aquí enredado. Mira, aquí tenemos a Adán en la carne. Es la misma carne de él. Tenemos a Eva, pues nada menos que esta curiosidad tan horrible que tenemos por todo. Siempre he hablado yo así. Miren que nosotros nos comimos una fruta prohibida, ¿cierto? La peor maldición que nos comimos. Y sabemos lo que no debemos saber. Imaginen el lío en que estamos nosotros. Nosotros tenemos que desaprender, porque lo que aprendimos no lo debemos aprender. Ese es el castigo del pecado original. Por eso es que el mundo es tan increíble en ciencia. Por eso es que la gente más distinguida del mundo, ¿cuál es? La más educada, la que más ciencia tiene, los que más información acumulan. ¿Quién es la persona que considera más culta de todas? La que tiene más información. Entonces, a veces se sientan, sale de una casa y sale con la cabeza así de hinchada de la cantidad de información que le entrega a la gente que estudia. Hay gente que se ve todas las noticias y se van a visitar o le descargan cuánta cosa está pasando en el mundo. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Eva en el corazón de nosotros. Por eso es que para nosotros entender cómo localizarnos desnudos, desocupados de nosotros mismos en Getsemaní. Y el Getsemaní nuestro es el tabernáculo, la visita al Santísimo. Si es adoración perpetua, con más razón, mucho más grande. Para llegar allá, tenemos que amarrar a Eva, la tenemos que amarrar. ¿Cuál es Eva? Esa curiosidad tan increíble que tenemos, esa curiosidad tan impresionante, porque eso nos saca de Getsemaní enseguida, nos saca. Porque mire,
el sueño de los apóstoles, ¿cuál es? En uno de los evangelios se dice que estaban angustiados, tenían miedo, estaban preocupados y se durmieron. Entonces, ¿qué quería decir? ¿El sueño qué era? Como yo no puedo manejar lo que está pasando, me duermo. Eso lo hace mucha gente, ¿cierto? Yo creo que a todos nos ha pasado, hasta de niño. Había una crisis en la casa bien horrible, se va uno para la cama, se tapa con la cobija y ya se mete. Parejas, matrimonios, a veces duermen tapados el uno al lado del otro y no se quieren voltear a ver, se tapan. Y así pasa en muchas cosas de la vida, se cierra, se esconde, eso es lo que estaban haciendo los apóstoles. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con nuestro Getsemaní? Primero, la falta de conocimiento eucarístico, la falta de sabiduría eucarística nos lleva a nosotros a dormirnos, a vivir el sueño de los apóstoles. Eso nos lleva, porque no tenemos ni idea de lo que se nos fue dado, nada, ni idea, ni la mínima idea. Por lo tanto, el llamado sobre esta reflexión es para entender lo que nosotros somos con Jesús como iglesia. Y para eso tenemos que descubrir las situaciones que tenemos en este momento a donde pertenecemos, a la parroquia donde pertenecemos. Porque si nosotros entramos en paz con ese sentido, vamos a comenzar a ser un apóstol útil. Y también vamos a empezar a vivir la presión verdadera que trae la parroquia. O sea, cada parroquia trae una presión porque es una cruz específica. Pero si uno empieza a descubrirla, a determinarla, empieza a recibir gracias. Porque usted sabe que cada sacrificio que uno hace por el amor a Dios, el Señor se lo paga 1000 veces. 1000 veces se lo paga. ¿Cuántas veces? Mire, el ejemplo es este. Usted está en su casa con su esposo, su esposa, su mamá, su papá, o sus hijos, o sus hermanos, o con quien viva, está allí. Y se despierta una contrariedad, una discusión, algo así. Y usted sabe que si usted simplemente acata el silencio y el amor, la caridad, se queda callado y le ofrece eso a Dios, se lo ofrece con sinceridad, con verdadera resignación, y no participa en esa querella, no participa en esa discusión, en ese acaloramiento que puede haber en el momento, la gracia que va a recibir es el respeto que la otra persona le va a dar a la larga, porque ese es el único que gana, es el que ama. Es el único que gana en una discusión entre dos personas, en una familia, en cualquier situación humana. Porque en realidad el humano que no tiene a Cristo evidenciado místicamente desde la Eucaristía, siempre busca territorio para conquistar, como el perro que marca con la orina por donde pasa, marca territorio. Así siempre es la discusión, pero la discusión siempre es a yo comprobar de que estoy correcto. De alguna forma, hay gente que lo hace muy sutil. Hay gente que, miren la sutilidad, por ejemplo, de una persona bien religiosa, bien espiritual. Uno le habla todo y está dando un punto de vista y la otra persona no se lo quiere aceptar, pero le dice bien religiosamente: yo te recomiendo que lo pongas en oración y busques bien dentro de tu corazón a ver qué te dice el Señor de lo que me estás diciendo a mí. Y se lo ponen con una dulzura y una delicadeza, pero ese es un martillazo igual de grande que si le gritaran. Es la misma cosa, duele más, es más grave, es más terrible, porque esa es una actitud farisea. O sea, es uno utilizar toda la espiritualidad falsa que tiene para llegar a suavizar al otro, ¿cierto? Pero para cambiarle simplemente el sentido de las cosas y demostrarle que no le acepta las cosas, pero no se las dice, porque no tiene esa sinceridad, no la tiene. Porque fíjese que el Señor nos dice, cuando es sí, cuando es no, es no. Nunca, lo demás, todo pertenece al diablo. Lo que no es así pertenece a Satanás. Es sí y es no. Por eso es que la gente negocia muchísimo con la mentira. La mentira la negocian facilísimo. Como no es pecado mortal decir a la gente que no estoy en la casa, porque es que estoy cansado y no hay que. Entonces negocian con eso y dicen que no estoy. Y resulta que es eso. Si uno dice sí cuando es no, ¿qué está haciendo? Está trabajando con el diablo. O sea que si usted mete un poquito el dedo por ahí, después mete el otro dedo y termina metiendo la mano. Eso no hay escapatoria. Uno no puede negociar con la oscuridad nunca. Así de que el Señor específicamente en Getsemaní nos está llamando a nosotros a que no vivamos más una teología que se queda guardada dentro de la teología, sino que vivamos una revelación divina entregada por el Señor, vivida en ese Evangelio, pero que la llevamos a nuestros huesos, que la vivamos humanamente.
Porque si no, como dice San Pablo, ¿de qué nos ganamos con entender tantos misterios de Dios si no las podemos racionalizar y llevarlas a la acción? De nada sirve, para nada sirve eso. Entonces, nosotros encontramos gente que habla hermoso. Fíjese que hay gente que le puede a usted sermones que lo dejan con la boca abierta por 3 meses. Pero fíjese que eso no lleva a nada llevan esas cosas. Si no se está haciendo lo que se debe hacer con esas cosas, no sirven para nada. Entonces, el Getsemaní es lo más importante de este año eucarístico, porque es el tabernáculo y el Santísimo mismo. ¿Cómo vamos a vivir ese Getsemaní nosotros si entendemos este misterio? Primero, tenemos que localizarnos a la parroquia que pertenecemos. Segundo, tenemos que reportarnos donde el Señor y decirle: Señor, aquí vengo a reportarme. Yo nunca le he sido fiel a mi batallón. Yo he estado por todas partes como el soldado loco, que se va para donde la infantería, después se va para donde de marina, después se va para donde la fuerza aérea. Vivo por todas partes, pero no sirvo ni para piloto, ni para esto, ni para lo otro, porque en ninguna parte me creen, porque yo no he podido definir. Entonces yo vengo acá, Señor, a decirte: perdóname, yo pertenezco a este batallón y quiero empezar de cero. Me voy a uniformar como es y voy a estar en este batallón donde tú me llamaste. Como dice San Pablo, quédate donde el Señor te llamó, ahí. Eso es parte de las enseñanzas del Señor. Entonces, quédese uno ahí, amarradito ahí, en obediencia, y empiece de cero. Vaya a visitar al Señor todas las veces que pueda. Es lo más importante que pueda haber en la vida católica, en la vida nuestra católica, son las visitas al Santísimo. Obviamente que yo no estoy hablando de una persona que no está en gracia de Dios y entonces piensa que va a recibir toda clase de bendiciones sin hacer nada más que ir a visitarlo. Eso no es así. Es como la gente que usa escapularios y camándulas que se las cuelgan al cuello como amuletos y piensan que van a estar protegidos así. Eso no sirve para nada. Uno puede tener las reliquias más grandes. Usted puede llevar los huesos de San Pablo en una mochila cargadas atrás y le aseguro que el diablo le da 3 vueltas con ellos mismos. Con los mismos huesos le pega. ¿Sí o no? O sea que no es así. Eso le pasó a los hijos de ese rabí judío que estaban tratando de exorcizar un demonio horrible y en nombre de Jesús, y mencionaron hasta Pablo. Y él les dijo: yo sé quién es Jesús y también he oído de Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y les pegó una pela horrible que se convirtió todo ese pueblo de susto que les dio, ¿no? O sea que no se trata de eso. Hay que entender la adoración al Santísimo. Para que sea adoración al Santísimo, para que sea el verdadero Getsemaní, el apóstol que va donde el Señor, es una persona que está en gracia de Dios, que está en obediencia. Obviamente que si una persona está en pecado y no tiene la fuerza para cambiar y se va a rogarle al Señor al Santísimo que lo ayude, eso es tan santo como puede ser la santidad misma, ¿no? Porque el Señor vino a sanar a los enfermos. O sea que yo no diría que una persona no puede entrar al Santísimo porque está en pecado. No es eso. Pero yo estoy hablando del soldado que está listo a militar. De eso estoy hablando yo. Porque sabemos que si una persona está enferma todavía espiritualmente y no es capaz de obedecer, no es capaz de cambiar y no puede hacer nada, pues sería bueno que también se fuera para allá. A ver si el Señor se apiada de él y le da fuerza para cambiar. Pero hablando del soldado, del ejército de Dios, de lo que nosotros debemos hacer en este momento y especialmente por lo que nos espera. Mire que yo lejos estoy de ser un profeta del desastre, profeta del miedo y nada de eso, porque eso no es lo que el Señor me ha dado a mí. Pero sí les cuento una cosa: nos vienen batallas inmensas, y no estoy exagerando, y yo sé por qué se los digo. Y mire, si nosotros entendemos lo que se nos está servido en este momento a nosotros, con los dones que el Señor nos está derramando en su espíritu, con este año eucarístico, con las indulgencias plenarias y el llamado a reconocer los signos de los tiempos, como Jesús nos repitió. Ustedes pueden saber cuándo va a llover, se la saben todas, con la naturaleza. Ustedes pueden saber cuándo la mamá está de mal genio aunque no le haya gritado, ¿cierto? Porque ya le conocen su comportamiento y está brava, ni se le acerque. Así esté hasta riéndose, sabe que no se le puede acercar. Entonces eso lo reconocemos todos nosotros. Nosotros llegamos a conocer muchas cosas, pero ¿sabe qué? Las señales de los tiempos de Dios casi nadie las quiere leer. ¿Por qué? Es como quien dice: sí, pero hay esperanza, ¿no es verdad? Cuando la gente habla en estos términos, como estoy hablando yo en este momento, siempre al final alguien pregunta: pero hay esperanza, ¿no es verdad? Pues, obviamente la esperanza nuestra es la salvación eterna.
Y al final de toda esta lucha, la corona del cristiano es la salvación. O sea, nosotros vivimos en la esperanza de la salvación. Pero eso no quiere decir que por el hecho de que nosotros vamos a ser premiados al final por la obediencia, eso no quiere decir que no tenemos que luchar la lucha, correr la carrera y tener que manejar las situaciones del camino. Eso no quiere decir, son inevitables. La batalla es inevitable. Nosotros tenemos que luchar esta batalla, tenemos que luchar. Luchadita todos los días de nuestra vida, en todo momento. Y para lograr hacer esta lucha verdadera y encontrar el sentido, tenemos que llegar a Getsemaní. Tenemos que llegar. Y la única manera de llegar a Getsemaní es localizarnos, tener sentido de pertenencia espiritual. Entonces, mi recomendación, la reflexión que yo tengo, es esta. Localícese en su parroquia. Descubra la cual es, si es que no la ha descubierto. Pero yo cuando digo descubra la cual es por esto. Porque usted puede que sea parroquiano y muy fiel a su parroquia, pero ¿cuánto la conoce? ¿Cuánto conoce la experiencia mística de su parroquia? O sea, ¿qué hay allí para usted y qué es lo que usted tiene que hacer ahí? ¿Qué es eso? Porque la mayoría de la gente llega a la parroquia y quiere ser activo, porque quieren ser, ya quieren ser líderes de todo. O sea, ya están llenos de planes, de toda clase de liderazgos y cosas. Por eso, como dice el apóstol, no todos deben buscar ser maestros. El maestro se le exige más y tiene más responsabilidades. Antes de tratar de correr, aprende a caminar. Hay que ir despacio. Uno tiene que entender esto. Si uno quiere servirle al Señor con vehemencia, con amor, con una entrega total, sin importar qué edad es usted, no importa, porque para eso no hay edad. Fíjese que estamos hablando un lenguaje espiritual. No estamos hablando un lenguaje de la carne. Estoy hablando un lenguaje espiritual. El lenguaje espiritual no tiene edad. Que estamos hablando del alma. Y el alma es eterna. Por lo tanto, no importa qué edad tiene usted. Lo importante es esto. Si usted se vincula a su parroquia honestamente ya y dice, ¿sabe qué? Yo nunca he descubierto mi parroquia. La voy a descubrir. Voy a entrar a visitar a Jesús. Porque usted no vaya a mirarle a usted la nariz al párroco ni nada, ni los peinados de fulano de tal. Usted vaya es a visitar al rey. Usted va es a presentarse ante ese tabernáculo donde el comandante y le dice, aquí estoy, Señor, tu soldado, hecho una miseria, con el uniforme roto, ¿cierto? Con un poco de medallas que no le pertenecen, una cantidad de cosas que no son de ahí. Entonces le toca empezar por descubrirse quién es. Y el Señor le va a empezar a mostrar, quítate esa medalla que tienes ahí, eso no es de ahí. Y esto, y mire, la camisa la tiene torcida, arréglasela por acá. Y lo va a arreglar, Va a ser bien doloroso, porque ¿sabe cómo habla el Señor? Ustedes saben cómo nos habla Jesús, a través de la boca de los demás. Así es como nos habla el Señor. Por eso yo siempre he dicho, el que no es capaz de tener la humildad suficiente para recibir todo lo que le llega de la boca de los otros, no es capaz de escuchar a Dios, no lo va a poder escuchar. Dios le habla a uno a través de la boca de todo el mundo. Esa es la palabra de Dios, así sea un insulto. Si usted pasa por la calle y le pegan un madrazo en la esquina, no culpe a que le tire el madrazo. Piense usted, ¿qué será lo que estoy haciendo malo yo? Piense en eso. Si un loco le pegó, piense usted, en vez de decir, pobre loquito, que ojalá que tenga ayuda. No, dice, ¿qué será lo que estoy haciendo yo? ¿Qué será? ¿Qué será? Ese es el lenguaje. Se pusieron bravos con usted a alguien, lo calumniaron, le hicieron eso. En vez de ponerse a dárselas de víctima y todo, declárese culpable. Es lo mejor, ¿cierto? Entonces uno debe decir, me merezco cosas peores todavía. Me merezco cosas peores. ¿Quién soy yo? Pero mire que ese es el sentido de pertenencia espiritual. Llegar a recorrer las cosas que debemos recorrer espiritualmente con una entrega total. Entonces la recomendación mía es localizarse en la parroquia. Llegar allí a la parroquia, llegar con humildad. No llegar a tratar de ser el más importante y distinguido de la parroquia, el que más plata nos lleva, ni nada de eso, sino llegar a ser el soldado de Cristo en humildad y en silencio ante el Santísimo Sacramento. Llegar allá y rezar por el sacerdote, que muy poca gente lo hace. Rezar por la gente de esa parroquia que no tienen respeto por la Eucaristía, por esa gente que habla en misa, por los que contestan el teléfono celular en medio de la elevación, por toda esa gente que hace cosas horrorosas en la iglesia, por toda la gente que vaya y comulga en pecado mortal. Hay tantas cosas que hacer uno como soldado de la iglesia. Hay muchas cosas que hacer para estar con Jesús en ese tabernáculo y decir, aquí estoy, Señor, para llevar contigo todas tus intenciones, para estar contigo acá, con todo esto. Entonces, cada que uno mire el defecto de alguien en la parroquia, llévele los ojos al tabernáculo,
Ve para la derecha, llévelo al centro. Ve para la derecha, llévelo al tabernáculo. Eso es lo que tiene que hacer. No se lo lleve para acá. Con eso se envenena. Si usted se pone a mirar a aquel que está hablando por celular en la misa y se pone a mirarlo y a disgustarse, eso no es lo que quiere Jesús. Jesús lo que quiere es mirar a la persona del celular y mirar al Señor. Y llevar con él ese peso, ese dolor, esas cosas, esa irreverencia, esa maldad que hay, ese descuido, esa falta de respeto a todas esas cosas, llevarlas, ¿cierto? Entonces, ese es el sentido de pertenencia espiritual. Localícese en su parroquia, humildemente, no trate de ser el más importante, entre allá calladito, empiece, porque es como lo que dice el Señor, el que se sienta atrás, si el Señor quiere, lo trae como invitado de honor para el frente. Pero si usted llega y se sienta adelante, llega alguien más importante que usted y lo mandan para atrás. O sea, por eso la entrada a la parroquia debe ser con humildad. Entre y siéntese atrás, calladito por allá, y empiece a hablar con Jesús, no con nadie más, con el Señor, a contarle todas sus miserias y a llevar con él el peso de esa parroquia, a llevarlo, a acompañarlo. Y entre más lo visite en el Santísimo, más va a entender a Getsemaní, más va a entender. Y van a haber momentos en que se va a tratar de dormir, muchas veces. Pero acuérdese de los apóstoles, no se vaya a dormir. Acuérdese de Jesús, no se duerman, los van a poner en prueba, no se duerman. Tienen que acordarse de eso todo el tiempo. Pero entonces este año eucarístico es el año para este Getsemaní. Getsemaní, para nosotros católicos en el año 2005, es el tabernáculo. Ahí está el Monte de los Olivos. Ese es Getsemaní. Getsemaní no ha desaparecido. Getsemaní continúa. Por esa razón, ¿por qué estamos viviendo la Semana Santa otra vez? Porque no ha parado. Porque la Semana Santa seguirá hasta que Jesús regrese. Porque el cuerpo místico de Cristo seguirá viviendo los pasos de la vida de Cristo. Los 33 años los vive. El cuerpo místico de la Iglesia vive los 33 años del Señor permanentemente hasta que regrese. Y nosotros estamos caminando dentro de los 33 años místicos de Jesús, todo el tiempo mientras que estemos en la tierra. Y lo más doloroso es que si no entendemos eso, nos toca completar lo que nos faltó en el purgatorio. Ni hablemos del infierno. En el purgatorio. Le toca completar los 33 años místicos de Jesús que no fue capaz de completar acá. Eso es el purgatorio. Entonces, por esa razón, hay que caminar con la fe segura en la sabiduría que Dios nos dio en ese Evangelio, en la doctrina de la Iglesia, que nos da todas las pautas exactas de cómo caminar en obediencia con el Señor. Todas. No hay una sola cosa que no esté en el catecismo, ni una. Están todas. Pero la gente quiere un catecismo más chiquito, porque ese grande los asustó, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Localicémonos en la parroquia. Esa es mi recomendación en esta reflexión. Volvámonos de la parroquia, pero entremos a la parroquia como el publicano, no como el fariseo, desde atrás, para que si el Señor quiere, si nosotros le somos fieles al Señor estando presentes como soldados y el Señor quiere darnos responsabilidades más grandes, Él nos va a llamar a través del sacerdote, a través de otras personas. Nosotros vamos a hacer la inspiración de la parroquia y el Señor nos va a dar trabajo, Él nos va a dar trabajo, pero nosotros no lleguemos a darnos títulos y a darnos trabajo nosotros mismos y a criticar al que tiene el trabajo que nosotros queremos tener, porque esa es la maldición que le cae al cristiano, que es la trampa de Satanás, que es entrar a una iglesia. Entonces si tienen allá ese ministro de la Eucaristía que uno dice, uy, ese tipo terrible y está sirviendo la Eucaristía, y empieza a criticarlo, uno se está maldiciendo uno solo, porque eso es lo peor. Satanás quiere que uno le vea todos los pecados de los demás, porque él es el pecado. Entonces quiere que uno vea al diablo en todos los otros. Y viendo al diablo en todos los otros, ¿qué está haciendo? Está nada menos que maldiciendo la imagen de Dios, porque todos somos imagen de él. Y entonces Satanás quiere que usted desprecie al otro para que desprecie a Dios. Simplemente tan sencillo como eso. Entonces por eso la parroquia es la prueba más grande de nosotros. Porque en la parroquia tenemos que vivir en la miseria de nuestra humanidad. Empezando con la del sacerdote y terminando hasta con la última viejita que se la vive hablando en voz alta cuando todos deben estar en silencio, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que entender que ese es Getsemaní. Ahí es donde está el dolor nuestro, donde nos purificamos. Y es lo que tenemos que llevar con amor y vivirlo con amor. Pero entonces el final de esta charla, ¿dónde queda? A los pies del Santísimo, ahí queda. Y ese es Getsemaní. Por eso entreguémonos al Señor para que el Señor nos dé la fortaleza de no dormirnos. Porque nosotros somos Juan, Santiago y Pedro. Cada uno de nosotros representamos la Trinidad de apóstoles que no podemos dormirnos. Entonces, para terminar, le voy a pedir al Señor su palabra. Un momentico.
Va a pedir al Señor su palabra y así terminamos. Entonces, como ustedes saben, yo no busco en especial, donde salga lo leo. Aquí estamos en Hebreos 2:1 y dice así: obligación de la ley de Cristo. Aquí nos dice San Pablo así: por tanto, es menester que observemos con mayor empeño las cosas que hemos oído, a fin de que no quedemos por desgracia del todo vacíos. Pues si la ley promulgada por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió el justo castigo que merecía, ¿cómo lo evitaremos nosotros si desatendemos el evangelio de tan grande salud? La cual, habiendo comenzado el Señor a predicarla, ha sido después confirmada hasta nosotros por los que la habían oído, atestiguándolo a Dios con señales y portentos, y variedad de milagros, y con los dones del Espíritu Santo que ha distribuido según su beneplácito. Porque no sometió Dios a los ángeles el mundo venidero de que hablamos. Antes, uno en cierto lugar testificó diciendo: ¿qué es el hombre que así te acuerdas de él? ¿O el hijo del hombre para que lo mires tan favorablemente? Hasle hecho por un poco de tiempo inferior a los ángeles, mas luego coronado lo has de gloria y de honor, y le has constituido sobre las obras de tus manos. Todas las cosas has sujetado a sus pies, o a su humanidad santísima. Con que si Dios todas las cosas ha sujetado a él, no ha dejado ninguna que no haya a él sometido. Mas ahora no vemos que todas las cosas le estén todavía sujetas. Y vemos a aquel mismo Jesús, que por un poco de tiempo fue hecho inferior a los ángeles, coronado ya de gloria y de honor, por la muerte que padeció, habiendo querido Dios por pura gracia o misericordia que muriese por todos, por cuanto era cosa digna que aquel Dios, para quien y por quien son todas las cosas, habiendo de conducir a muchos hijos adoptivos a la gloria, consumase e inmolase por medio de la pasión y muerte al autor y modelo de la salvación de los mismos Jesucristo. Porque el que santifica y los que son santificados, todos traen de uno su origen. Palabra de Dios. Le damos gracias al Señor. Y entonces, ¿verdad? ¿Me iba a preguntar algo? Sí, yo quería preguntarle, pues tenía la inquietud de los que nacen en otras religiones, en otras sectas y que no viven la Semana Santa como nosotros. Ese es Getsemaní. Precisamente la parroquia es donde Jesús recibe el peso de todas las almas, sin importar si tienen religión o no, todas las almas. Por eso el radio de la parroquia de San Norberto, por ejemplo, que es esta, el Jesús en ese tabernáculo está con todo el peso de todas las almitas que son católicas, las que no son católicas, las que se fueron, las que lo ignoraron, todos están en las espaldas de Jesús. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí en este momento? Nosotros estamos con Jesús recibiendo el peso de todas las almas, porque en este momento todos nosotros estamos en una reflexión espiritual y entendiendo que lo que Jesús nos pide es de que estemos con Él, atendiendo las necesidades de Él ante el Padre por la salvación de las almas de esta parroquia. Y eso es lo que sucede en Semana Santa más que nunca, porque nosotros hemos dejado de hacer cosas del mundo hoy por hacer las cosas de Dios. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo acá? Con el Señor cargando todas estas almas. Por el hecho de nosotros estar acá, de pronto una persona no se suicida, de pronto otra persona no fornica, de pronto el otro no roba, de pronto el otro no le pega o asesina al otro. Muchas cosas suceden que nosotros veremos el día que muramos y estemos ante el tribunal del Señor y nos presente las obras nuestras, las buenas, que la mayoría son desconocidas para nosotros en la carne, porque no las vemos, pero esta obra de hoy son las obras que veremos en el cielo, que es uno entregarle a Dios la vida de uno para las intenciones de Dios ante el Padre, de Jesús ante el Padre. Todo el mundo está cubierto.